Imagina que mañana tu móvil sigue cargando, pero no hay batería para el coche eléctrico. Que una fábrica puede montar pantallas, pero no motores. Que un país tiene petróleo, gas, puertos y dinero, pero le falta una pequeña cantidad de polvo gris, sal blanca o metal rojizo para que todo funcione. Suena exagerado, pero el mundo moderno se está apoyando en materiales que casi nunca vemos: litio, cobalto, níquel, grafito, cobre, tierras raras, tungsteno, manganeso. No son simples minerales escondidos en una roca, son la diferencia entre una red eléctrica estable y una ciudad a oscuras, entre una economía que fabrica y otra que solo compra, entre una alianza estratégica y una dependencia incómoda. Durante el siglo XX, la geopolítica giró alrededor del petróleo. En el siglo XXI, una parte enorme del poder se está moviendo hacia minas, salares, refinerías, imanes, baterías y plantas de reciclaje. Hoy vamos a seguir esa ruta invisible, desde el barro de una mina hasta el interior de un coche, desde un salar silencioso hasta una sala de servidores, desde el cobalto del Congo hasta los despachos donde se decide quién tendrá tecnología y quién tendrá que esperar. La historia moderna no empieza con una batería ni con un chip. Empieza mucho antes, con una pregunta bastante simple. ¿Qué material permite hacer más cosas, más rápido y con más resistencia? Durante siglos, el hierro y después el acero fueron la respuesta. Con ellos se construyeron puentes, barcos, raíles, grúas, fábricas, cañones, máquinas de vapor y ciudades enteras. El acero era músculo industrial. Un país que dominaba el acero podía mover ejércitos, levantar rascacielos, tender vías férreas y fabricar maquinaria pesada. Por eso no era solo un material, era una medida de poder. Pero el mundo cambió de escala. El siglo XX añadió aluminio para hacer aviones más ligeros, cobre para llevar electricidad a millones de hogares y níquel para resistir corrosión, calor y presión. La paz de la posguerra también se construyó con metales: cables, centrales, motores, electrodomésticos, antenas, hospitales, trenes. Lo curioso es que muchas veces llamamos tecnología al aparato final y nos olvidamos de su esqueleto. Una turbina no es solo diseño. Un coche no es solo software. Una red eléctrica no es solo planificación. Todo eso necesita materiales con propiedades concretas: conductividad, dureza, magnetismo, densidad, estabilidad química. Si falta uno, la cadena se vuelve torpe. Ahora estamos viviendo otra transición. Ya no basta con producir acero en masa. La economía digital y energética pide materiales más específicos, más concentrados en pocos territorios y más difíciles de sustituir. Ahí está la clave del lío. El poder ya no depende solo de tener minas, sino de saber refinarlas, procesarlas, certificarlas, transportarlas y convertirlas en componentes. Si te está sonando a tablero de Risk, pero con camiones y laboratorios en vez de fichas de colores, vas bastante bien. El litio se ha ganado el papel de estrella porque suena a futuro. Coches eléctricos, baterías domésticas, almacenamiento para energías renovables, móviles, portátiles, drones, herramientas inalámbricas. Es ligero, muy reactivo y permite fabricar baterías con alta densidad energética. Dicho menos técnico, ayuda a guardar bastante energía en poco peso. Y eso, cuando quieres mover un coche, estabilizar una red o alimentar miles de dispositivos, es oro blanco. Pero el litio no sale de la Tierra como una batería lista para usar. Puede venir de roca dura, como en Australia, o de salmueras bajo salares, como en Sudamérica. En el salar, la imagen parece casi tranquila: planicies blancas, piscinas de evaporación, tuberías, camiones pequeños perdidos en un paisaje enorme. Sin embargo, detrás de esa calma hay una competencia brutal por agua, permisos, química industrial y acuerdos a largo plazo. La extracción puede tardar años en ponerse en marcha, y una planta que hoy parece prometedora puede quedar frenada por precios bajos, rechazo social o problemas técnicos. La paradoja es tremenda. El mundo necesita cada vez más litio, pero el mercado puede castigar justo a quien intenta invertir antes de tiempo. Si los precios caen, algunos proyectos se congelan. Si la demanda acelera después, la oferta no aparece de la noche a la mañana. Una mina no es una app que se actualiza. Requiere estudios, carreteras, energía, maquinaria, personal, financiación y años de permisos. Por eso el litio no solo define qué coches se venderán, define qué países podrán planificar con seguridad y cuáles quedarán atados a contratos firmados lejos de sus fronteras. En el fondo, el litio no es la batería,
es la paciencia industrial que hace posible la batería. Si el litio es el cartel luminoso de la transición energética, el cobalto es la sombra incómoda detrás del escaparate. Durante años ha sido clave en muchas baterías de ion litio, sobre todo por ayudar a la estabilidad y el rendimiento de ciertos cátodos. También aparece en superaleaciones, herramientas, imanes y aplicaciones de alta exigencia. El problema no es solo técnico. Es geográfico, social y político. Una parte enorme del cobalto minado del mundo procede de la República Democrática del Congo. Eso convierte al cobalto en un material profundamente estratégico. Cuando un solo país pesa tanto en la extracción, cualquier decisión interna se siente en fábricas de otros continentes. Cuotas de exportación, cambios fiscales, conflictos locales, cortes logísticos o controles de trazabilidad pueden modificar precios y suministro. Y a la vez, el país productor intenta capturar más valor, no limitarse a sacar mineral, sino procesarlo, regularlo y usarlo como herramienta de desarrollo. Eso es totalmente lógico desde su punto de vista. La pregunta difícil es si el resto del mundo está dispuesto a pagar cadenas más limpias, transparentes y estables, o si solo quiere el metal barato. Aquí aparece el lado más delicado. Minería artesanal, condiciones laborales, contaminación, trazabilidad y responsabilidad de las marcas que compran el material. No todo el cobalto sale de las mismas condiciones ni todas las operaciones son iguales, pero el riesgo reputacional es real. Por eso muchas empresas han buscado reducir cobalto en sus baterías o cambiar químicas, como las LFP, que usan litio, hierro y fosfato. La jugada parece sencilla: menos cobalto, menos dependencia. Pero tampoco es magia. Cambiar química implica cambiar fábricas, prestaciones, costes y cadenas enteras. El cobalto demuestra una verdad muy incómoda. Una tecnología limpia en el punto de uso puede tener una cadena de suministro bastante sucia si nadie mira detrás. La batería moderna no es un mineral con carcasa, es una receta. Y como toda receta industrial cambia según precio, rendimiento, seguridad y disponibilidad. El níquel puede aumentar densidad energética, el manganeso ayuda en determinadas formulaciones, el grafito domina en muchos ánodos, el aluminio, el cobre y el acero sostienen estructura, conducción y fabricación. Si uno falla, la receta se reajusta, pero rara vez se vuelve simple. Durante años, muchos titulares hablaron de la batería del futuro, como si hubiera una única ganadora. La realidad es más de mercado caótico. Unas baterías sirven mejor para coches de alta autonomía, otras para vehículos baratos, otras para almacenamiento estacionario, otras para climas concretos o usos intensivos. Las LFP ganaron fuerza porque reducen dependencia de níquel y cobalto, tienen buena estabilidad y encajan bien en ciertos costes. Pero eso desplaza presión hacia otros materiales y hacia el dominio industrial de quienes ya saben fabricar a escala. Cambiar de química no borra la geopolítica, la mueve de sí. El grafito es un ejemplo buenísimo. A simple vista no parece épico, no brilla como el litio ni suena tan problemático como el cobalto, pero está en el ánodo de muchísimas baterías, y su procesamiento puede concentrarse de forma extrema. Lo mismo ocurre con el níquel. Indonesia ha crecido como potencia de suministro, y eso reordena negociaciones, inversiones y plantas de procesamiento. La paz industrial se basa en que todas esas piezas lleguen a tiempo, con calidad estable y precio asumible. Cuando una sola pieza se atasca, el coche eléctrico, la batería doméstica o el almacén de energía dejan de ser promesas verdes y se convierten en listas de espera. Las tierras raras tienen un nombre engañoso. No todas son rarísimas en la corteza terrestre, pero sí son difíciles de separar, refinar y convertir en productos útiles sin una cadena industrial muy especializada. Su papel más famoso está en los imanes permanentes de alto rendimiento, motores eléctricos, turbinas eólicas, discos duros, robótica, sensores, sistemas de guiado, equipamiento médico, electrónica avanzada. En pocas palabras, si algo tiene que ser pequeño, potente y preciso, es probable que dependa de algún material de esta familia. Aquí la geopolítica se vuelve todavía más fina. No basta con extraer óxidos de tierras raras. Hay que separarlos, purificarlos, convertirlos en metales, fabricar aleaciones y producir imanes. Cada paso exige conocimiento, plantas, residuos controlados, permisos y clientes. Durante décadas, buena parte de esa capacidad se fue concentrando donde había escala.
costes bajos y tolerancia industrial para procesos complejos. El resultado es que muchos países descubrieron tarde que podían diseñar motores, drones, satélites o turbinas, pero no siempre controlar el imán que les da vida. Cuando aparecen controles de exportación, licencias o tensiones comerciales, la alarma salta rápido. Un país puede tener inventarios durante un tiempo, pero la industria moderna funciona con cadencias muy ajustadas. Si falta un imán específico, no se reemplaza con otro metal parecido comprado en una ferretería. Hay especificaciones, temperaturas, geometrías, tolerancias, y en defensa, aeroespacial o energías renovables, esas tolerancias no son decoración. Las tierras raras son pequeñas en volumen, pero gigantes en consecuencia. Son el recordatorio perfecto de que la fragilidad moderna no siempre está en el material más caro, sino en el componente que nadie miraba hasta que deja de llegar. El cobre es el veterano que se niega a salir de la película. No tiene el aura futurista del litio ni el misterio de las tierras raras, pero es el sistema nervioso de la electrificación. Conduce electricidad de forma excelente, se trabaja bien, dura mucho y aparece en cables, motores, transformadores, redes, cargadores, edificios, centros de datos, aerogeneradores y paneles solares. Si el mundo quiere electrificar transporte, calefacción, industria y almacenamiento, necesita una cantidad brutal de cobre. La trampa está en que el cobre no escala con la misma velocidad que una fábrica de baterías. Las mejores minas envejecen, las leyes del mineral bajan, los proyectos nuevos son caros, tardan mucho y suelen enfrentarse a conflictos ambientales o sociales. Extraer más cobre implica mover más roca para obtener la misma cantidad de metal. Eso significa energía, agua, camiones, relaves y permiso. Y si la red eléctrica es la columna vertebral de la transición, el cobre es el nervio que puede doler antes de que el cuerpo se mueva. Además, el cobre tiene una particularidad geopolítica interesante. Se usa en casi todo. No pertenece solo a la transición verde. Lo necesita la construcción, la electrónica, la industria pesada, la defensa, los datos, la infraestructura urbana. Por eso su demanda no compite en un único tablero, sino en muchos a la vez. Un país puede anunciar millones de cargadores eléctricos, pero si no refuerza redes, subestaciones y transformadores, el anuncio queda muy bonito y la realidad se queda corta. El cobre es menos viral que el litio, pero probablemente más difícil de ignorar. Es ese secundario que cuando desaparece, te das cuenta de que sostenía toda la trama. El gran giro de los minerales críticos es que la mina no es el final de la historia. En muchos casos, ni siquiera es la parte más estratégica. Lo que realmente decide el poder es el procesamiento. Triturar, concentrar, refinar, separar, purificar y convertir materiales en formas industriales útiles. Un país puede tener mineral bajo el suelo y aún así depender de otro para transformarlo en químico de batería, metal de alta pureza o imán acabado. Este punto es clave porque explica por qué la concentración del refinado preocupa tanto. Si una región domina el procesamiento de cobalto, grafito, tierras raras o componentes de batería, puede influir en precios, tiempos y acceso aunque no controle todas las minas. Es como tener la llave del taller donde se convierten las piezas en algo que realmente encaja. La materia prima sin capacidad industrial se parece a una promesa, sin enchufe. Existe, pero no siempre sirve cuando la necesitas. Montar una refinería tampoco es fácil. Hay residuos, química delicada, consumo energético, permisos ambientales, trabajadores especializados, clientes exigentes y márgenes que pueden volverse ridículos cuando los precios internacionales caen. Por eso, muchos países occidentales hablan de diversificación, pero luego descubren que diversificar cuesta más que comprar barato. La dependencia no nació en un día, se construyó durante décadas de externalizar procesos incómodos. Ahora se intenta deshacer con fondos públicos, alianzas, leyes y proyectos estratégicos. La pregunta es si llegará a tiempo, porque en una crisis no basta con tener discursos sobre autonomía. Necesitas material procesado, contratos firmados y camiones saliendo por la puerta. Los precios de los minerales críticos tienen un sentido del humor bastante cruel. Cuando suben demasiado, todo el mundo grita que falta suministro y que hay que invertir. Cuando bajan, los proyectos nuevos dejan de parecer rentables y se paran justo antes de que hagan falta. Es el clásico ciclo minero, pero acelerado por baterías, política industrial y ansiedad tecnológica. El litio lo muestra muy bien.
La demanda puede crecer con fuerza y al mismo tiempo el precio caer por exceso temporal de oferta o por expansión rápida de ciertos productores. Eso no significa que el problema esté resuelto. Significa que el mercado de hoy puede mandar una señal confusa para la necesidad de mañana. Si una empresa decide no abrir una mina porque el precio no compensa, esa mina no aparecerá mágicamente cuando dentro de 6 años suba la demanda. La geología tiene tiempos largos. La política y la bolsa tienen ataques de impaciencia. Con el cobalto, el níquel o el grafito pasa algo parecido, aunque cada uno con su propia lógica. Algunos metales se producen como subproducto de otros. Eso significa que no puedes aumentar producción simplemente porque sube su precio. Dependes de que también tenga sentido extraer cobre, níquel u otro mineral principal. Esta rigidez hace que los mercados sean raros y volátiles, y la volatilidad asusta a los inversores justo cuando se necesitan inversiones estables. De ahí que gobiernos y empresas hablen de precios mínimos, compras garantizadas, créditos fiscales o acuerdos de suministro. Suena poco romántico, pero es el corazón del nuevo tablero. No gana quien tiene el metal más brillante, sino quien consigue que el capital se atreva a financiarlo durante años. Cuando los gobiernos empiezan a hablar de minerales críticos, ya no están pensando solo en ecología. Están pensando en seguridad económica, defensa, competitividad industrial y soberanía tecnológica. La Unión Europea aprobó un marco para reducir dependencias, impulsar extracción, procesamiento y reciclaje, y acelerar proyectos estratégicos. Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia y otros socios han movido fichas parecidas. No se trata de cerrar fronteras, sino de evitar que una interrupción en un punto concreto bloquee sectores enteros. La palabra clave es diversificación. Diversificar minas, refinerías, rutas marítimas, proveedores, acuerdos de compra, reciclaje y tecnologías. Pero la diversificación tiene un problema, suele ser más cara que depender del proveedor dominante. Si una cadena concentrada produce barato gracias a escala, subsidios, experiencia o costes menores, crear alternativas requiere dinero público, paciencia y aceptar precios más altos durante un tiempo. Y ahí aparece la tensión política. Todos quieren seguridad, pero nadie quiere pagar la factura. Además, los países productores también están aprendiendo. Ya no quieren ser solo lugares de extracción. Indonesia con el níquel, el Congo con el cobalto o países latinoamericanos con el litio buscan mayor control, más procesamiento local y más valor añadido. Eso cambia la negociación. La vieja lógica de sacar materia prima barata y procesarla lejos empieza a recibir resistencia. Y siendo claros, tiene sentido. La paz de las cadenas de suministro no puede basarse eternamente en que unos asuman el impacto y otros capturen el margen. Si el nuevo pacto mineral no reparte mejor beneficios, acabará generando más tensiones de las que pretende resolver. Todo este relato puede sonar muy tecnológico hasta que bajas al suelo, literalmente. Porque detrás de una batería hay agua, polvo, camiones, químicos, balsas de residuos, comunidades, carreteras y trabajadores. En un salar, la discusión no es solo cuántas toneladas de litio salen al año, sino qué pasa con el agua, con los ecosistemas frágiles y con las comunidades que viven cerca. En una zona minera de cobalto, la pregunta no es solo si el material llega a una fábrica, sino en qué condiciones se extrajo y quién asumió el riesgo. La transición energética promete reducir emisiones y dependencia de combustibles fósiles, pero no será automáticamente justa por cambiar petróleo por minerales. Puede repetir patrones antiguos, zonas ricas consumiendo tecnología limpia y zonas pobres absorbiendo impactos ambientales. Por eso crecen las exigencias de trazabilidad, auditorías, estándares laborales, consulta comunitaria, reciclaje y transparencia. No son extras decorativos para quedar bien en una memoria anual. Son condiciones para que una cadena sea políticamente viable. También hay un punto que conviene no romantizar. Toda extracción impacta. Incluso la minería mejor gestionada modifica territorios. La pregunta realista no es minería sí o no, como si viviéramos fuera de la materia. La pregunta es, ¿qué minería? ¿Con qué controles? ¿Para qué usos? ¿Con qué reparación? ¿Con qué beneficios locales y con qué reducción del desperdicio? Si queremos redes eléctricas, baterías y tecnología médica, harán falta materiales. Pero si no queremos convertir la transición en otro ciclo de saqueo, hará falta una conversación más adulta.
Menos postío verde y más responsabilidad en cada eslabón. La salida más elegante sería reciclarlo todo y olvidarnos de abrir minas nuevas. Suena precioso, pero todavía no alcanza. El reciclaje será cada vez más importante, especialmente cuando empiece a llegar una ola grande de baterías al final de su vida útil. De ahí se pueden recuperar metales valiosos, reducir presión sobre nuevas minas y crear cadenas más locales. Pero durante años, el volumen de baterías viejas no será suficiente para alimentar toda la demanda nueva. Primero hay que fabricar el parque de baterías. Después llegará una masa reciclable realmente grande. Aún así, el reciclaje cambia las reglas. Una batería usada deja de ser basura y se convierte en mina urbana. Lo mismo pasa con motores, imanes, cables, electrónica y chatarra industrial. El reto es desmontar, clasificar, triturar, separar y purificar sin perder demasiado valor. La parte fea es que muchos productos no fueron diseñados para reciclarse fácil. Pegamentos, mezclas, formatos cerrados y falta de estandarización convierten la recuperación en un trabajo caro y complejo. La sustitución también ayuda. Menos cobalto en baterías, químicas LFP, posibles usos de sodio en ciertas aplicaciones, mejoras en eficiencia, motores con menos tierras raras o diseños que usan menos material. Pero cada sustituto trae compromisos: peso, autonomía, coste, vida útil, temperatura, seguridad, escala industrial. No hay botón mágico. La paz material del futuro será una mezcla bastante terrenal. Usar menos donde se pueda, reciclar mejor, diseñar para desmontar, diversificar proveedores y reservar los materiales más críticos para usos donde realmente aporten valor. En otras palabras, dejar de tratar la materia como si fuera infinita solo porque viene dentro de una caja bonita. Al final, los metales que forjan la guerra y la paz no siempre aparecen en un campo de batalla. Muchas veces están en una subestación eléctrica, en una fábrica de cátodos, en una planta de imanes, en un puerto lleno de contenedores o en un contrato de suministro firmado a 10 años. La guerra moderna puede depender de materiales críticos, sí, pero la paz industrial también. Una ambulancia eléctrica, un hospital con respaldo energético, una red más estable, una ciudad menos contaminada y una fábrica que mantiene empleo también dependen de esos mismos elementos. Por eso conviene escapar de la idea simplista de minerales buenos o minerales malos. El litio no salva el mundo por sí solo. El cobalto no condena nada por existir. El cobre no es aburrido. Las tierras raras no son magia. Son materiales con propiedades útiles, atrapados en sistemas humanos imperfectos, mercados volátiles, gobiernos nerviosos, empresas que buscan margen, comunidades que exigen respeto y consumidores que quieren tecnología barata sin mirar demasiado la etiqueta invisible. El mundo moderno está aprendiendo una lección antigua. Quien controla los materiales controla posibilidades, pero esta vez el desafío no es solo controlar, es cooperar sin ingenuidad, diversificar sin destruir, reciclar sin vender humo y producir sin repetir los errores del petróleo. Quizá la paz del siglo XXI no se firme solo en tratados diplomáticos, sino también en contratos transparentes, minas mejor vigiladas, refinerías repartidas, baterías diseñadas para durar y alianzas donde el país que extrae no sea siempre el que menos gana. Porque el futuro no flota en la nube. Pesa, se oxida, se refina, se transporta y se paga. La próxima vez que cojas el móvil, cargues un portátil o veas un coche eléctrico pasar en silencio, piensa en todo lo que no se ve. Salares, minas, cables, refinerías, barcos, puertos, plantas químicas, acuerdos internacionales y decisiones políticas que pueden cambiar el precio de una batería al otro lado del planeta. Los metales críticos no son un tema lejano de expertos con casco y hojas de cálculo. Están metidos en la vida diaria, en la defensa, en la energía, en la tecnología médica y en la pelea por fabricar el futuro. Y aquí viene la parte potente. La transición no se juega solo en inventar aparatos más limpios, sino en construir cadenas más justas, más resistentes y menos dependientes de un único punto de fallo. Si este viaje por litio, cobalto, cobre, grafito y tierras raras te has hecho mirar tus dispositivos con otros ojos. Déjalo en comentarios. ¿Crees que el nuevo petróleo serán los minerales críticos o estamos exagerando el drama? Si quieres más documentales así, suscríbete a Curio Explora,
Deja tu like y comparte este vídeo con esa persona que todavía piensa que una batería aparece por arte de magia en una fábrica. Nos vemos en el próximo viaje, donde otra cosa cotidiana volverá a tener una historia mucho más grande de lo que parece.